Muy bien. Las estrategias que usan los países, o usaban en el pasado, pero algunos lo siguen haciendo, para conquistar territorios, o también las estrategias que usan algunas empresas multinacionales para conquistar nuevos mercados, es variada. Algunas son catalogadas de limpias, otras conforme a los patrones, obviamente universales, hablando de empresas, y otras simplemente son sucias y corruptas. Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de conquista, uno diría esto ya pareciera que no es del siglo XXI, pero tenemos la guerra de Rusia con Ucrania, donde Rusia ha invadido territorio ucraniano solamente con el hecho de que el mundo occidental no penetre en este territorio de Rusia. Rusia es el país más grande del mundo. Dentro del territorio ruso cabe todo Estados Unidos y toda China junta para dimensionar este país. Sin embargo, quiere más terreno. ¿Se da cuenta la ambición de un imperio o de querer revivir un imperio? Cuando hablamos de las empresas multinacionales, ¿cuál es la empresa que usted cree que es más famosa en el mundo? Bien, la Coca-Cola. De hecho, hay dos países solamente que no permiten la Coca-Cola: Cuba y Corea del Norte, en forma oficial, pero obviamente en el mercado negro, obviamente eso se vende. Ahora el asunto con esto es que la Coca-Cola, ustedes saben que obviamente es una bebida azucarada, 42% de azúcar, ¿ya? 42% de azúcar. Ahora, ¿qué ha hecho la Coca-Cola? Ya que hasta el negocio sucio de la Coca-Cola y de la Pepsi, ¿ya? Es que han pagado, por ejemplo, a la farmacéutica de los diabéticos. Si uno dice acá, por un lado tenemos la corrupción de la empresa Coca-Cola y por el otro lado tenemos la traición de aquellos que supuestamente están cuidando a las personas diabéticas, ¿no? Bueno, esto es, ¿no? Estas son estrategias del mundo para conquistar espacios y sin lugar a duda uno diría que a la Coca-Cola le ha resultado, ¿no? Por algo tiene 24 millones de negocios a través del mundo. Impresionante. Ahora, cuando estamos hablando de las estrategias que Dios usa para conquistar, obviamente esto rompe la lógica del ser humano, porque obviamente Dios no hay corrupción en Dios y tampoco va a usar un tipo de estrategia que rompa o que vaya contra sus propios atributos. Y esta es la historia que tenemos acá, donde el pueblo, un pueblo que ya había pasado los 40 años en el desierto, ese pueblo original, ¿se acuerdan del pueblo original que sacó Moisés de Egipto? Bueno, todas las personas que tenían de 20 años hacia arriba murieron en el desierto por desobedecer justamente la orden de Dios. ¿Quién tiene 20 años hacia arriba? Levante la mano. ¿Ya? Los que no tienen 20, es decir, quedarían muy pocos que hubiesen cruzado. Aquí los 4 muchachos hubiesen sido los únicos que hubiesen cruzado, después todos hubiésemos muerto en el desierto. Esa era la realidad. Ahora Josué está frente a otro grupo, que la gran mayoría de ellos crecieron en el desierto, y Dios ahora le va a dar 3 instrucciones para que conquisten justamente la tierra prometida. Y como dije, si bien esta es una historia del pueblo de Israel, una historia antigua, uno diría, una historia que pertenece a un país en particular llamado Israel, sin lugar a duda, como estamos frente al mismo Dios, nosotros podemos sacar 3 principios fundamentales para alcanzar justamente las metas que el Señor haya puesto en nuestro corazón. Puede ser que una de las metas que usted tenga para este año sea, bueno, quiero leer la Escritura. ¿Usted sabe que es posible leer la Biblia en un año? 5 capítulos diarios. Es todo lo que necesita leer para leerse toda la Biblia en el año. Puede ser que sea una meta, debería ser una meta de todo creyente, leer por lo menos en los años que lleva. Si usted lleva, no sé, 5 años de creyente, por lo menos alguna vez tiene que haber leído completo. Si no lo ha hecho, póngase esa meta. Póngase esa meta. Tal vez usted ha sido inconstante en congregarse. Póngase como meta congregarse durante todo el año. Posiblemente usted ha sido una persona que le ha costado compartir su fe.
con otra persona que no conoce de Cristo. Póngase como meta el compartir el Evangelio. Si tan solo nosotros, los que somos de la iglesia en forma habitual, compartiéramos el Evangelio a una persona, si ahora somos 20 y cada uno de nosotros ganó a alguien para Cristo, ¿cuántos vamos a ser el próximo año? 40, ¿no es cierto? Es impresionante lo que puede pasar. Solamente con 12 personas en 32 años, escuche bien, si esas 12 personas hubiesen predicado a 12 y estos 24 a otros 24, en 32 años se hubiese alcanzado más de 7.000 millones de personas, es decir, el mundo completo. Cuando Dios, el Señor, dio esta orden, no estaba soñando, estaba diciendo lo que era posible para los seres humanos. El problema ha sido, obviamente, que no hemos obedecido. Tal vez su meta para este año, usted tal vez ha tenido muchos deseos de servir en la iglesia, en diferentes áreas. Tal vez enseñando, tal vez compartiendo con las mujeres, con los varones, tantas áreas que tiene la iglesia local. Y por diferentes obstáculos que van surgiendo, finalmente esto queda simplemente en un buen deseo. Bueno, lo cierto es que el pueblo de Israel va a tener un obstáculo para conquistar la tierra prometida. Y era un río. Un río que si nosotros lo viéramos, diríamos, pero este es un riachuelo. La verdad que el río Jordán, a lo largo de sus ciento y tantos kilómetros que tiene, de hecho tiene 320 porque serpentea en todo su territorio, lo cierto es que el río Jordán usted lo puede cruzar en muchos lugares fácilmente porque el agua no le va a llegar más arriba de las rodillas. Pero aquí en este pasaje nos dice algo, que era el tiempo de los desbordes del río. Es decir, cuando vienen las lluvias y por lo tanto empieza a correr el agua. Usted, de hecho, ayer mostraban noticias que está lloviendo en el norte, en Atacama y Coquimbo, lugares que generalmente no llueve. ¿Y qué es lo que sucede cuando empieza a correr el agua? Obviamente se puede producir una gran avalancha, una gran alud de agua, de barro, es decir, es muy poderoso. Entonces hay que entender esto, que cuando estaba la crecida del río Jordán, potencialmente el agua medía unos 7 metros. Y si obviamente un río está corriendo con fuerza, ninguna persona con 3 dedos de frente, como se dice, se pondría en la orilla, porque un río tiene mucha fuerza y obviamente potencialmente se va a llevar a toda la gente. Justamente en ese momento es cuando Dios le dice, ahora van a cruzar. Uno dice, Señor, pero ¿por qué no espera otro tiempo? No, es este momento. ¿Para qué? Para que Dios manifieste una vez más el poder sobre la naturaleza. Toda la naturaleza ha obedecido a Dios, siempre que Él da una orden. El asunto pasa con nosotros. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? El primer paso, mis queridos hermanos, en este pasaje que tenemos, que hemos leído, desde el versículo 10 en adelante, tiene que ver con el paso de la obediencia. El paso de la obediencia. Acá el versículo 13, voy a leer versículo 13 y 14, y no es la obediencia al hombre. Es muy interesante lo que le dice acá el Señor en el capítulo 3, versículo 7 a Josué. Escuche bien. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Propósito, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¡Wow! Qué respaldo, ¿no? ¿Se dan cuenta quién está respaldando a Josué? Pero acá cuando se da la orden, no es la orden de Josué que tenía el respaldo de Dios. Qué tremendo lo que escuchó Josué cuando le dijo al Señor, como estuvo con Moisés. Josué tenía memoria de cómo Dios había respaldado a su siervo Moisés. Y cada vez que se levantó algún grupo en rebelión contra Moisés, le resultó muy mal, ¿no? Coré, por ejemplo, la rebelión de Coré era contra el liderazgo, contra Aarón y contra Moisés. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice la historia? Moisés dijo, si ellos mueren como mueren todos los hombres, el Señor no habló. Pero si la tierra se abre y los traga vivo al Seol, ¿y qué pasó? La tierra se abrió, ¿no? Y tragó a todos.
a todos. Es decir, mucha gente, mucha familia. Acá es Dios el que le está respaldando. Y ahora Dios da la orden diciendo, versículo 12, tomad pues 12 hombres, Dios le está diciendo a Josué, toma 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten las aguas del Jordán se dividirán, todas las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretam, y las que descienden al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. ¿Qué es lo que nosotros primero vemos? Es el paso de la obediencia. No al liderazgo de Josué, que contaba con el respaldo, ¿no? Josué podría haberlo mandado porque tenía el respaldo de Dios, sino la obediencia a la persona de Dios, a la persona de Dios. Y esto es lo que cada uno de nosotros debe meditar. Posiblemente usted, mi querido hermano o hermana, va a recibir posiblemente indicaciones de los líderes. Y debe prestar atención. Usted tiene que indagar. ¿Esto viene de la palabra o viene del hombre? Usted tiene todo el derecho de indagar. ¿Se acuerdan cuando Pablo llega a cierta ciudad allí en Berea? ¿Y qué hicieron los de Berea? Dice que indagaron si lo que estaba diciendo Pablo era correcto, y como se dieron cuenta, viendo el Antiguo Testamento, que Pablo estaba predicando lo correcto, por lo tanto se arrepintieron y se convirtieron. Obediencia a la persona de Dios. Hay que conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Dios no es una figura etérea, algo abstracto, algo que no es una persona real. Es una persona que piensa, que tiene sentimiento, que tiene voluntad. Es el Dios todopoderoso. Que usted no lo vea no significa que no está. Está allí, mirándonos, observándonos. Él está presente constantemente porque es omnisciente, omnipresente. Por lo tanto, la obediencia no tiene que ver a una institución religiosa. Nosotros no nos juntamos por obediencia a un liderazgo en este momento o porque nosotros lo estemos invitando. Esto tiene que ser en obediencia ¿a quién? A Dios, porque Dios ordena. Dios ordena. El pueblo de Israel, esta nueva generación bajo el mando de Josué, aprende la primera lección, la obediencia. Sus antepasados reprobaron una y otra vez la lección. Es cuestión que usted lea los primeros 5 libros y van a ver cuántas veces. Dios mismo le dice, este pueblo ya me ha tentado 10 veces. Para ver la paciencia de Dios. Y no era un pueblo que no tenía en este sentido algún tipo de evidencia del poder de Dios. Habían visto el poder de Dios obrando en Egipto, cuando el Señor los sacó de Egipto durante 9 meses. Se calcula que eso duró 9 meses, donde ellos pudieron ver el poder de Dios actuando a favor del pueblo de Israel, ese pueblo que iba a salir. Tenían evidencia, pero a pesar de toda esa evidencia, fueron un pueblo desobediente. Esto es, para haciendo un poco una aplicación, a veces nosotros quedamos admirados de cómo Dios ha obrado en la vida de una persona, ¿no? Lo que ha hecho Dios en esa persona, cómo ha cambiado. Yo lo recuerdo, yo sabía cómo era él o ella, cómo Dios ha hecho una obra, pero sin embargo, a pesar de tener la evidencia de lo que Dios puede hacer, seguimos desobedeciendo lo que Dios me ordena. Cuidado, Dios no es hombre para que juguemos con él.
es el Dios Todopoderoso que pedirá cuenta. 40 años de rebeldía, murmuración, desobediencia impidieron alcanzar la tierra prometida. La tierra era para ellos. De hecho, cuando Moisés envía a esos 12 espías a mirar, dice que ellos vinieron y dijeron, sí, es verdad, es una tierra muy bendecida, pero 10 de ellos empezaron a decir, pero también las ciudades son amuralladas. Y era verdad, las ciudades eran amuralladas, la de Jericó, la de Jai, eran obviamente ciudades amuralladas. Y ellos dijeron, hay hombres gigantes. Y es cierto, habían hombres de gran estatura, hombres que medían 2,70 m, 3 metros, 3,5 metros. Pero esto no era el total de la población. Es verdad que eran ciudades mucho más poderosas. El mismo Señor en Deuteronomio, lo vamos a leer enseguida, dice que eran 7 naciones más poderosas que Israel, más fuertes, más grandes. Pero ¿quién estaba? Como dijo Josué y justamente Caleb, con nosotros está el Dios Todopoderoso. ¿A quién había destruido Dios? Canaán, al lado de Egipto, en forma bien coloquial uno diría, era una alpargata. La potencia del momento era Egipto. Esa potencia había sido arruinada nada menos por ¿quién? Por Dios. Por lo tanto, Caleb y Josué haciendo memoria, podemos conquistar, pero sin embargo el pueblo decidió desobedecer. Ahora, este nuevo grupo que está a cargo de Josué tiene justamente al alcance el conquistar aquella tierra que Dios le había prometido. Pero para eso se necesita obediencia. Aplicando un poquito a estas metas que le compartí al principio, si usted se traza la meta de leer las Escrituras, sin lugar a duda, hermano querido, hermana querida, le van a aparecer muchos obstáculos. Falta de tiempo, que se le enfermó a alguien, que tiene que trabajar, que etcétera, etcétera. Pero cuando uno se pone una meta en el Señor, algo que es la voluntad del Señor, no estamos solo para alcanzarla. Contamos justamente con el Señor. Es cuestión de obediencia a lo que el Señor nos ordena. El pueblo, este pueblo nuevo, se anima también a ver a sus líderes tomar el frente de la batalla. Si bien los levitas no eran los guerreros del pueblo de Israel, su figura como líderes espirituales era muy potente. Y como les digo, el río estaba corriendo a gran velocidad, estaba en crecida. Sin embargo, la orden era de que ellos debían ponerse en la orilla del río, mojar sus pies. Al observar esto el pueblo vio primero la obediencia de ellos a Dios, también la valentía de seguir las instrucciones de Dios que parecían como que rompían el esquema. Como decía, se podría haber esperado otro periodo donde podrían haber cruzado con el agua hasta las rodillas. Pero ese era el momento en que Dios quería que cruzaran. No era otro momento. Por lo tanto, nosotros debemos cruzar el río, hermanos, cuando Dios nos ordena, no cuando nosotros queramos. ¿Se acuerdan que le estaba contando que Moisés envió? Después volvieron estos espías, 10 de ellos dieron un mal reporte y el pueblo murmuró contra ellos y todo lo demás. Dios castigó, Dios inmediatamente le dijo a Moisés, voy a destruir a este pueblo. Y ellos se inclinaron con Aarón y pidieron a Dios que no lo hiciera. Pero el pueblo tan porfiado dijo, bueno, vamos a ir entonces. Y agarra un grupo de hombres y va queriendo conquistar. ¿Y qué es lo que sucedió? Si usted lee la historia, hubo un fracaso. Porque tampoco es en el tiempo en que nosotros queremos hacer. Los tiempos son del Señor. Las formas son del Señor. ¿Se da cuenta, mi querido hermano, hermana, amigo, la importancia de leer este libro? Porque si nosotros no leemos este libro, donde tenemos las instrucciones del Señor, los mandatos, cómo Dios quiere que nosotros vivamos y nos comportemos, vamos a tender a hacer las cosas a nuestra manera. Y si es a nuestra manera, ténganlo por seguro que se va a equivocar. Ténganlo por seguro, porque obviamente cuando dejamos a Dios de lado, las cosas no van bien. Esta nueva generación había aprendido quién era el que daba las órdenes finales. Sin la obediencia a Dios, haciendo esta aplicación, mis queridos hermanos, todo lo que hagamos para Él solo es religión. Solo es religión. Usted puede esforzarse mucho
en hacer cosas para Dios. Pero si estas cosas no están conforme a la palabra de Dios, eso se llama religión. Y el mundo está lleno de religiosos. Se cuentan por millones y millones de millones los religiosos. La India tiene más religiosos que cualquier otro país. Y sin embargo, obviamente no es al Dios verdadero al que están orando. El segundo paso está la obediencia, pero también está la confianza. La confianza, el paso de la confianza en la persona de Dios. Como leíamos, dice cuando, versículo 15 del capítulo 3, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas. Todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron. Y dice la última parte, dice del versículo, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Confianza. Confianza en el poder de Dios. Los sacerdotes después se pusieron al medio del río, las aguas se detuvieron muy lejos, y el pueblo pasó. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí, hermano? En seco. Oh, perdón. La última parte del versículo 17 dice, y todo Israel pasó en seco. Obviamente que si hay un río, obviamente queda un lecho barroso, ¿no? Pero sin embargo pasó el pueblo en seco. A uno puede parecer como estas cosas menores, pero un pueblo no solamente vienen hombres con fuerza, jóvenes, sino que también vienen niños, vienen guaguas, vienen ancianos, vienen animales, vienen carretas. El pueblo pasa, la confianza. La confianza en la promesa del Señor. Una de las promesas, ya leímos, la que le da justamente el Señor a Josué cuando le dice que estaría con él. Y en el capítulo 4, versículo 14, vuelve a repetir y dice, en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Promesas del Señor. Las promesas del Señor, mis queridos hermanos, no están basadas en la promesa de un hombre que fluctúa en el tiempo, ¿no? Hoy podemos prometer muchas cosas, ¿no? ¿Ha prometido cosas que usted en el tiempo dejó de cumplir? ¿O soy el único que ha hecho eso? Bueno, me retiro. ¿Ha hecho promesas que usted no ha cumplido? Sí, hermano. Sin lugar a duda que hacemos muchas promesas que no cumplimos. Bueno, el Señor, si Él hace una promesa, téngalo por seguro que Él va a cumplir. ¿Qué ha prometido el Señor para nosotros, la iglesia? Para tener esta confianza de dar estos pasos de fe, estos pasos de leer la Escritura, de predicar el Evangelio, de congregarme, de cumplir con los diezmos, con las ofrendas, que es un área donde estamos también débil. Y esto tiene que ver por falta de confianza también al Señor, porque pensamos que no nos va a proveer, por lo tanto tengo que separar esto por si acaso. Eso es falta de confianza y eso se manifiesta en cosas como tan simples como las ofrendas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sabemos del Señor? ¿Quién ha prometido estar con nosotros hasta el fin del tiempo? El Señor, Dios. ¿Quién ha prometido sustentarnos, suplirnos para nuestras necesidades? Ha sido el Señor. ¿Es lo que usted conoce del Señor? ¿Cree que el Señor va a fallar? No. Sin lugar a duda que vamos a responder de la misma manera. No. Pero el asunto es, ¿por qué entonces a veces vivimos la vida desconfiando del Señor? Manifestando la desconfianza al Señor. El testimonio de Dios entre las naciones, justamente que había destruido, era más que evidente de cómo Dios había cumplido y iba a cumplir, de llevar a esta nueva generación a la tierra prometida. Una de las cosas que el pueblo murmuraba, en ese pueblo que sacó Moisés, era, vamos a ser destruidos aquí. ¿Por qué tienes que habernos, le decían a Moisés, ¿por qué nos trajiste para que nuestra gente, nuestros niños murieran?
¿Y qué dijo Dios? Esos niños que ustedes dicen que van a morir, esos niños yo voy a introducir a la tierra prometida. ¿Y qué hizo Dios? Cumplió. Esa generación creció en el desierto y esa es la generación que Él va a introducir en la tierra prometida. Dios promete. Dios prometió que le iba a dar una tierra a Abraham. Primero le prometió a Abraham hacer de él una gran nación. ¿Cumplió Dios? Abraham no lo vio. De hecho, Abraham vio a su hijo, a sus nietos y todo lo que vio. Pero en la historia que nosotros conocemos, ¿Dios cumplió a Abraham? Sí. Dios le prometió que le iba a dar una tierra. Por la historia que nosotros conocemos, ¿Dios cumplió? Sí. Dios prometió darle un rey. En la historia que nosotros conocemos, ¿le dio un rey? Sí. ¿Se dan cuenta que Dios lo que promete, cumple, hermano? Por lo tanto, también Dios nos ha prometido que un día vendrá por nosotros. Por lo tanto, debemos estar preparados para ese día. La pregunta es, para todos los que están presentes, para los jóvenes que a veces no están pensando mucho en esto de que en cualquier momento se les termina el tiempo, ¿no? ¿Están preparados para la venida del Señor? El Señor podría venir hoy. ¿Estás preparado para irte con el Señor? Bueno, si no estás preparado, acércate a cualquiera. El hermano Benjamín lo ha dicho muchas veces, el hermano Francisco también. Acérquense, preocúpense de sus almas. El Señor está buscando. Promesa del Señor. ¿Y cuál es la promesa del Señor? Si tú crees en Cristo Jesús, serás salvo. Serás salvo. Aplicación. La confianza en Dios es como ese niño o esa niña que está descansando en los brazos de su madre. ¿Hay alguna preocupación en gracia? No. Ahí está, ¿no? Esa es la confianza, hermano, que debemos tener en los brazos del Señor. Cuando nosotros empezamos a meter nuestros dedos en tratar de arreglar cosas, es porque ya dejamos de tener confianza en el Señor. Ahora, tener confianza en el Señor no significa que yo me siento debajo de un árbol sin hacer nada. No, no confunda. No confunda la flojera con la confianza. Son dos cosas distintas. La confianza en el Señor. Y el otro paso importante en estos tres pasos de la conquista tiene que ver con el paso de la acción. Y esto, en otras palabras, traducido es justamente poner en acción la obediencia. Porque usted puede tener en su corazón decir, voy a obedecer a Dios en leer la Escritura, ¿no? Puede decir, tengo confianza que el Señor me va a ayudar para quitar todo obstáculo para leer las Escrituras este año. Pero si usted no separa tiempo para leer y se sienta a leer o va parado como quiera leyendo, a la larga no es más que un buen deseo. Un buen deseo. Los buenos deseos son buenos deseos, pero para concretar debo ponerlo en acción. Y este último versículo, cuando dice, versículo 17, pero los sacerdotes, o más, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová, estuvieron en seco, firme en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo el pueblo pasó en seco. Si usted sigue leyendo la historia de Josué y después el libro de los jueces, va a observar que las tribus en general pusieron en acción de conquistar este territorio. No fue una tarea fácil. No fue una tarea fácil porque mayormente dejaron en medio de ellos parte del pueblo. Miren quiero que me acompañen a Deuteronomio, capítulo 7. Las instrucciones de Dios son muy claras, hermano. Y si uno sigue estas instrucciones, más allá de las dificultades, vamos a ver justamente la victoria, la bendición. En Deuteronomio 7:1 dice, cuando Jehová tu Dios, el que está escribiendo aquí, porque todavía estaba vivo, era Moisés, el que está escribiendo esta porción de Deuteronomio. Le dice Moisés al pueblo, escribiendo,
Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti. Presta atención a ese tipo de verbo, las haya entregado. Moisés daba por hecho que Dios iba a entregar a estas naciones, 7 naciones más poderosas que estaban ahí justamente en lo que era la tierra de Canaán. Dice, la haya entregado delante de ti y las hayas, ¿qué dice? Derrotado. ¿Puede observar esto, hermano? Por un lado, la promesa de Dios de que va a entregar, pero la segunda parte, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con la acción, tiene que ver con el accionar del pueblo. Dios tenía el poder de haber enviado fuego y haber quemado todas estas naciones de una, pero sin embargo también está esperando que aquellas cualidades que Dios puso en nosotros, como el intelecto, como las emociones, como la voluntad, se pongan en acción. No es una cuestión de sentimentalismo, hermano, la vida cristiana. La vida cristiana requiere de acción, requiere de hechos, que hagamos lo que el Señor nos está exigiendo. ¿Y qué es lo que decía Dios? Versículo 2, vuelvo a leer, dice, Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás, ¿qué dice? Del todo. No harás con ella alianza ni tendrás de ella misericordia. Y uno diría, bueno, ¿pero acaso Dios no es de misericordia? Dios conoce la maldad de los hombres. Y este grupo de gente había llegado al colmo de su maldad. ¿Cuántos años tuvo misericordia Dios de este pueblo? Mínimo lo tuvo 400 años. ¿Cómo sabemos eso? Porque Dios había prometido a Abraham entregarle esta tierra a su descendencia. ¿Y cuándo sucedió eso? 400 años más tarde. Para entender la misericordia de Dios, ¿cuánto puede extenderse la misericordia del Señor sobre un pueblo? Y dice, pero ahora le está ordenando al pueblo, ni tendrás de ellas misericordia, no emparentarás con ellas, no harás que tu hija, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Si usted lee la historia, se va a dar cuenta que el pueblo de Israel justamente lo que va a hacer es eso, ¿no? Va a conservar a algunos de esta gente, a la cual ahora era más poderoso Israel, se hizo más fuerte, y en vez de destruir esos pueblos, ¿qué es lo que hizo? Lo hizo esclavos, para que le fueran a buscar el agua, para que le cortaran la leña. Pero ¿qué pasó con esos pueblos? Volvieron a crecer, tenían sus ídolos, y finalmente empezaron a emparentar. ¿Y qué es lo que sucede? Usted tiene la historia, tiene tal vez ahí el punto de inflexión justamente con la historia de Salomón, cuando dice que Salomón empezó a tomar mujeres de alrededor, ¿no? ¿Y qué hicieron estas mujeres? Inclinaron el corazón de Salomón, el hombre que ha escrito Proverbios, ¿no? ¿Se dan cuenta? El paso de acción, mis queridos hermanos, este es un paso decisivo. Dios abrió justamente el río Jordán, pero la obediencia del pueblo era ahora cruzar directo a Jericó, que iba a convertirse en la primera ciudad a ser destruida, a ser tomada. Jericó era una ciudad amurallada, con murallas enormes, hermano, que posiblemente de 5 metros de ancho, que permitía que una casa estuviera encima de eso. ¿Pero qué hizo el Señor? ¿Cuál fue la orden del Señor? Dar 7 vueltas. Y cayeron los muros. Obediencia, obediencia. Cuando nosotros obedecemos, hermano, vamos a quedar sorprendidos de lo que Dios puede hacer con un corazón obediente y dispuesto, que también confía en el poder del Señor y también toma acciones. El Jordán representaba un obstáculo para lograr el sueño anhelado, pero el pueblo confió y el pueblo también accionó.
De no haber dado el primer paso, nunca hubiesen conquistado la tierra prometida. Si el pueblo se hubiese quejado, hubiese temido de que el río pudiera venir de golpe y no hubiese cruzado, no hubiesen conquistado la tierra. ¿Saben, mis queridos hermanos, cuánto territorio nosotros no hemos conquistado por falta de obediencia? Si usted hace una encuesta en medio de nosotros, la gran mayoría de nuestra iglesia local no se compone por gente de alrededor. Son muy pocos. Algo no está bien. No hemos obedecido posiblemente en cruzar el Jordán. Muchos de los que están presentes posiblemente todavía no leen las Escrituras de forma completa. Y como no entienden todo lo que es el consejo de Dios, sus vidas han sido fluctuantes. Mis queridos hermanos, es hora de conquistar estos 3 pasos para la conquista en diferentes áreas que usted esté pensando en este momento. ¿Cuáles son? Obediencia al Señor. Obedezca al Señor. Obedezca. Si el Señor le dice orad, ¿qué debemos hacer? Orar. Si el Señor dice que debemos predicar, ¿qué es lo que debemos hacer? Predicar el Evangelio. Si el Señor dice que debemos servir, ¿qué es lo que debemos hacer? Servir. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo estamos haciendo? Bueno, porque no estamos obedeciendo. Por lo tanto, no debemos esperar que nos vaya bien si no obedecemos al Señor. Si usted obedece, tenga confianza. El Señor va a poner en nosotros el ánimo, la fuerza que necesitamos para justamente romper con esos obstáculos. Y también, mi querido hermano, dispóngase. Los buenos deseos, como dije en un momento, son buenos, pero si no tomo el primer paso de ponerme en acción, esto quedará simplemente en eso. Tengo deseo de tomar un discipulado. Tengo el deseo de estudiar un libro de la Biblia. Tengo deseo de estudiar en el instituto. Tengo deseo, no, del primer paso de obediencia al Señor en lo que el Señor haya puesto en su corazón en este tiempo. Oremos.